Gloria a Dios. Si hay alguien nuevo, pónganse de pie por dos. Sí. A ver si pueden presentarse. ¿Se escucha por allá? Roberto. Sí, pero no sé si... ¿Roberto, lo escucharon? Sí. Ahí va. Roberto y Karina. Vamos. ¿De dónde son Roberto y Karina? Está de Cortina. Ah, están cerquita. ¿Cómo llegaron acá? En medio de una amiga. Ah, mira, Karina. Cierto, si ustedes estuvieron el jueves pasado, yo no me acuerdo de mí. Para, bueno. Están en Cristo. ¿Alguien les habló una vez del Señor? Sí. Ok. Estamos yendo a otra iglesia. Están yendo a otra iglesia, o sea que vienen de visita. Estábamos viendo. Ah, estaban yendo. Ah, ok. Bueno, ¿son un matrimonio? Ok, bueno, bienvenidos, que Dios los bendiga. Le damos la bienvenida, obviamente, siempre. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver la Biblia. En Primera de Samuel, me quito un poco complicado los. Mira, no te pasa, corrésese para allá. Ellos no importa el calor, para allá, para así no me viene acá. No, aquel, porque me tira las hojas para cualquier lado. Yo estoy acostumbrado ahora. Primera de Samuel, capítulo 30. Perdón. Le voy a contar algo. Tenía dos cosas preparadas para dar. Primera de Samuel, capítulo 30, es un poco largo. Ustedes ya me conocen. Y es complicado, es una enseñanza. Hay otra cosa que tengo preparada, que es un poco más compacta, ya sé que nadie me cree. Está en Segunda de Samuel, Salmo 18. El texto es el mismo porque es el de Samuel. Salmo 18. Voy a optar por el camino más compacto. Salmo número 18. Y algunos que tienen Reina Valera van a encontrar que dice: acción de gracias por la victoria. ¿Sí? Aquellos que tienen también la explicación, a veces vienen algunas Biblias con cierta aclaración, dice el músico principal: ¿salmo de quién? De David. ¿Sí? Y este salmo tiene que ver con una experiencia, si bien es el resultado de la inspiración del Espíritu Santo sobre David, pero hay una experiencia ahí escondida dentro. Hoy íbamos a hablar también de liberación. Y acá hay un texto dentro de este salmo que a mí me llama mucho la atención, en el sentido de que aún nosotros como cristianos, el haber obtenido la salvación
a través de la sangre de Cristo, del sacrificio de Cristo, habiendo Él entregado su vida y resucitado y habiéndonos dado vida eterna, hay algo que no podemos omitir, que no solamente tiene que ver con el beneficio de la salvación, porque los que estamos todos aquí somos salvos. Amén. A ver, levanten su mano los que entienden y creen que eso, no por los que entienden, porque a veces no entendemos. Yo a veces no entiendo cómo puede ser un pecador tan grande que obtenga una salvación tan grande, pero la salvación es por gracia y por misericordia. Levanten su mano, por favor. Y yo quiero aclararte lo siguiente, que si todavía no estás seguro de tu salvación, estás en problemas, necesitas hablar con algún pastor o líder. Puedes bajar tu mano, muchas gracias. El tema es que la salvación es por fe. Pero no solamente Jesús vino a darnos salvación y vida eterna, derramando de su gracia, sino que también vino a traer liberación. ¿Vino a traer qué cosa? Liberación. ¿Y de qué se trata la liberación? Muchas veces escuchamos por ahí que hay un poco conceptos fantasmales, de que cuando habla uno de liberación ya la gente se imagina, hay espíritu inmundo y cosas que salen de uno, y vómitos y cosas tremendas y feas y qué sé yo. Pero una simple liberación tiene que ver también con una enfermedad. Cuando alguien es sanado de una enfermedad, Dios te ha librado tu cuerpo de una enfermedad, eso también es liberación. Cuando alguien ora por un enfermo, sea la enfermedad que sea, y este se sana, eso también es liberación. Sí, por eso Jesús dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque mucha gente, hay personas que practican o viven una libertad transitoria. El Evangelio es el único Evangelio, es la única palabra de poder que tiene el hombre, y este es beneficio para nosotros. Amén. Por eso no es que no creamos en la ciencia es importante, la ciencia ayuda, pero la ciencia tiene un límite. Entonces, como nosotros creemos el Evangelio, que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Cuando yo le creo a la palabra de Dios, hay un potencial que se desata detrás de esa palabra, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Entonces, cuando uno la cree y acompaña con fe esa expresión de Dios, lo que está liberando es poder. Cuando usted ora en fe por un enfermo, el enfermo se sana. La sanidad no viene de parte suya, la sanidad es poder de Dios, pero que pasa a través tuyo. Amén. Amén. Liberación tiene que ver también con espíritus inmundos, pero no necesariamente cuando hablemos de liberación tenemos que imaginar cosas así fantasmales y no, para nada. No es así. Hay casos, sí, que son casos difíciles, casos de posesión y demás, casos de influencia demoníaca, pero un demonio puede estar influenciando sobre un pensamiento, sobre una intención, un susto, un miedo, una situación límite de tu vida, puede traer una cuestión traumática, puede traer o puede darle lugar, ¿no?, al corazón del hombre, que entre ese miedo, dentro de ese miedo está influyendo algún espíritu. Porque literalmente la palabra dice que Satanás ¿a qué vino? Que el enemigo puede estar influyendo, eso es otra cosa. Pero hay cosas que son naturales y que el enemigo las utiliza para frustrar nuestras vidas, porque él sabe que la guerra, como decíamos en un principio, está ganada. Solo nos quedan batallas para confundirnos, para cegarnos, para distraernos, para corrernos de la voluntad de Dios, del propósito de Dios que tiene sobre tu vida, y sobre todas las cosas de la salvación tan hermosa que el Señor ha pagado por cada uno de nosotros. El Salmo 18, vamos a leerlo, dice el versículo 1: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Si usted lee el Salmo 18 entero, es una maravilla, son 50 versículos, no lo vamos a leer todo. Pero hay algo en medio de esa exaltación del salmista, de David, que está allí en el versículo 27, si podemos leer desde ahí.
Dice, porque tú salvarás ¿a quién? Al pueblo afligido, y humillarás los ojos altivos. Mire lo que dice ahí el versículo 28. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará qué cosas. Alumbrará qué cosas. Mira al hermano que tenés al lado y decirle, Dios va a alumbrar tus tinieblas. El término tiniebla a veces nos da un poco de cosa, porque inmediatamente lo asociamos ¿a quién? ¿Al reino de la luz? No, al otro reino. ¿Sí o no? Cuando hablamos de tinieblas, inmediatamente lo asociamos al rey o al gobernador de las tinieblas. ¿Sabe quién es? El enemigo. Y inmediatamente nos da como cierto escozor y no tenemos que tener miedo. Quiero que le digas al hermano que está al lado, no tengas miedo, no tengas temor. Porque Cristo ha venido a traer luz a nuestro entendimiento. Habían viejos, antiguos conceptos evangélicos que decían que lo escribe el apóstol Pablo, a aquellos que venimos a Cristo y creen que Cristo es nueva criatura, es las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Entonces, la vieja escuela decía de que, tomándose de este texto, de que una vez que uno entraba a la iglesia, ya estaba congregándose y era bautizado, que no podía haber nada en nosotros contrario a Dios. No podía haber nada de Satanás, un área tomada por el enemigo, un área del cual tuviéramos que dar cuenta, que no admitía esa corriente siquiera alguna manifestación del enemigo en los creyentes. Sí era algo atribuible al mundo. Por eso, cuando el evangelista Carlos Anacondia predicaba en las carpas y ministraba, el 90%, así lo escribe el pastor Pablo Montaña en el libro, por su experiencia, el 90% de la gente que se manifestaba no eran incrédulos, sino que eran creyentes. Y esto fue lo que le hizo reflexionar. Por eso tenemos que entender y admitir que Dios, de alguna manera, como expresaba David, Él va a iluminar, Dios alumbrará nuestras tinieblas. Pero en primera instancia tenemos que entender que cuando se refiere a las tinieblas, no está hablando de que el diablo está metido dentro tuyo y que sos como el alien, viste, que le sale cosas así para afuera y esas cosas terroríficas, pues nada que ver. Es sencillamente que hay áreas en nuestra vida que todavía no le hemos rendido cuentas a Dios. Hay áreas que están afectadas. Cuando usted se golpea un dedo, ¿le duele la cabeza? No. ¿Le duele el pie? Cuando el dedo es en la mano, digo, ¿no? ¿Le duele el pie? ¿Le duele el hígado? ¿Dónde le duele? Esto es igual. Es simplemente un área afectada. No estamos hablando de algo integral. Estamos hablando de un área que necesita ayuda, que necesita restauración, que necesita recibir luz de Dios y asistencia de Dios. ¿Para qué? Para poder ser libre. El segundo argumento que tenemos es el hecho de saber que ¿dónde está Jesús ahora? En este momento, ¿dónde está Jesús? Sentado a la diestra del Padre. El Espíritu Santo nos trae revelación. Amén. Está bien. Nos trae revelación de Jesús en nuestra vida. El Señor mismo le dice a los discípulos, dice, Él os hará saber todas las cosas que van a acontecer. Quiere decir entonces que por el Espíritu Santo tenemos la revelación de Cristo, la palabra del Señor en nuestra vida. Pero la realidad es que técnicamente Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Y qué está haciendo? ¿Cuál es la función de Jesús hoy? Ayer fue predicar el Evangelio, hasta el día que subió a la diestra de Dios Padre. Pero a partir de ese momento está sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo Jesús? Amén. Está preparando morada, pero la función específica de Jesús es de abogar por los santos. Está para recibir nuestras causas. Aquellas causas
que todavía no le hemos entregado. Situaciones de la antigua vida, situaciones que todavía aún perturban nuestro corazón, áreas que aún todavía no le hemos permitido por ignorancia, por no darnos cuenta, por falta de luz. No hablamos de negligencia, porque no tenemos que ser negligentes. Porque aún muchas cosas van a venir a tu conocimiento cuando el Espíritu Santo te las revela. Hay gente que está enferma espiritualmente, almáticamente, o sea, enfermedad del alma, y que no sabe que está padeciendo. Entonces necesita la luz, la revelación del Espíritu Santo para saber aún qué áreas tengo que poner en la mano de Jesús. El salmista estaba diciendo: tú encenderás mi lámpara. La lámpara también tiene que ver con la fe. Alumbrarás, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré los muros. Qué lindo que es esto. En la guerra espiritual, cada vez que cantamos esa canción, ¿se acuerdan? Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré, en la diestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Y hoy la cantamos y saltamos y cerramos. Yo no sé usted, pero yo cierro los ojos y me imagino ahí en el medio del campo de batalla, me imagino extendiendo el arco y el enemigo ahí enfrente, el enemigo de las circunstancias allá enfrente y apuntándole. Pero ¿sabe qué? A veces los enemigos no son los que podemos ver y tocar. No son a veces los enemigos los que están fuera. Hay enemigos que están dentro nuestro. Hay enemigos como la envidia, ¿sí? Como la amargura, como la soberbia, ¿sí? Y podemos llevarlo, lo voy a bajar un poquito más, como el mal carácter. ¿Cuántos tienen mal carácter acá? A ver, levanten la mano. Si alguno ve, lo miran al otro, y yo tengo mal carácter. Y es más, perdóname, le puedo dar una revelación: para todos tenemos mal carácter. ¿Saben por qué? Porque todavía no hemos llegado a la imagen y semejanza de Jesús. Así que, ¿cuántos tienen mal carácter? Ahí estamos, gracias, estamos llevando a la luz de la verdad. Todos tenemos un carácter que lejos estamos de Jesús. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Porque por más que le pongamos empeño, no, mañana no voy a hablar mal, no voy a decir nada malo, por más que le pongas empeño y fuerza mental y toda la gana, no vamos a poder. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí escribe en Romanos capítulo 8, el apóstol, la preeminencia del Espíritu, lo importante que es el Espíritu Santo, y morir a la carne que tanto nos cuesta porque no le dedicamos tiempo. Para que todos lleguemos a la medida que Dios mismo nos ha, al metro patrón que el Señor mismo nos ha mostrado, que es nada más y nada menos que su Hijo Jesús. ¿Llegaremos? ¿Qué piensa usted? ¿Llegaremos? Y si Dios lo dijo, vamos a llegar. ¿Cuándo? Lo ignoro, pero yo entiendo que se le creo a Dios. Y esto es lo importante, hermano. Bueno, una cosa es decir: oh, tengo un carácter tan podrido y me quedo ahí. Mucha gente dice: bueno, pero yo ya estoy entrando en los 55, estoy entrando en los 60, yo ya no cambié, así que si no cambio hasta ahora, bueno, que me aguanten. No es así. Siempre tenemos oportunidad de cambiar, siempre que rindamos nuestro corazón. Es decir, el enojo, la ira, la bronca, todo se puede renunciar, se puede trabajar. Lo que Dios necesita es trabajar por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Ahora, si vos no le dedicás tiempo, va a ser un poco difícil. Esto lleva dos cosas que no te van a gustar, te voy a decir: tiempo y lágrimas. Decirle a otro hermano: tiempo y lágrimas. Tiempo y lágrimas. A nadie le gusta ceder tiempo y a nadie le gusta derramar lágrimas. Pero la verdad es así.
El mismo salmista expresaba: derramad delante de Él vuestros corazones. Y cuando dice derramad tu corazón, está diciendo, habla todo. Mire, yo estaba estudiando esto en la semana y copié como 5 o 6 versiones. Y dentro de esas 5 o 6 versiones, una decía: decile todo lo que hay dentro tuyo a Dios. Y cuando es todo, es todo. ¿Usted me entiende? ¿Vio cuando venimos a Dios y siempre oramos pretendiendo o esperando que Él se agrade con nuestras palabras? ¿O no? ¿Cómo te presentas vos delante de Dios cuando vas a orar? Con tus mejores palabras. Entras al aposento con la aureola puesta. Me acuerdo de la iglesia, la iglesia católica, cuando todavía no estaba en Cristo, fue nuestra educación, digo, por conversarla también. Allí fue donde nos conocimos, en un colegio católico que todos los viernes, los primeros viernes del mes, hacía una misa, un culto, una reunión y demás. Entonces los cuarto y quinto años se encargaban de leer un salmo, y no me acuerdo qué otra cosa más era, preparar los símbolos o algo así. Entonces se tomaba la comunión entre todo el colegio y demás. Bueno, ahí fue donde la conocí a Graciela. Entre hostia va, hostia viene, y bueno. Me acuerdo del día que el cura dijo, bueno, denle un saludo al hermano que tiene al lado. Yo me le colgué de cogote, más o menos. Por eso vio que digo seguido, bueno, agarra a su hermano, me quedó eso. No, la verdad es que lo cierto es que realmente uno tiene que entender de que la liberación es tan importante en nuestra vida. Es tan, pero tan importante que no podemos dejarla de lado. Hay cosas que Dios aún todavía sigue trabajando. Hay hermanos que me preguntan, bueno, ¿y hasta cuándo voy a tener que charlar y venir? Y eso nunca se sabe. Yo todavía, cuando hablamos con Pablo, le digo, Pablo, mire, encontré esto en mi corazón, porque Dios te va a revelar y te va a mostrar. Si vos te pones humildemente delante de Dios, si Señor, mostrame la verdad que en mi corazón, Él alumbrará tus tinieblas y Él te va a mostrar. Después tiene que ver con nosotros. Si realmente humildad nos presentamos a Dios y le pedimos perdón y nos ministramos. Por eso está bueno también poderse ministrar. Tener la oportunidad de decir, necesito renunciar a tal cosa, necesito renunciar a tal otra. El renunciar es bueno. Eso es lo que dice la palabra en Cristo, que tenemos que renunciar. ¿Y por qué lo tengo que hacer delante de otro? Porque hay que romper los yugos. Y es imposible que vos mismo renuncies y te rompas los yugos vos mismo. Porque si estás atado, si estás adentro del pozo y no pudiste salir hasta ahora, ¿con qué autoridad vas a romper ese yugo? Entonces necesito a alguien que tenga la autoridad en esa área para que me pueda ministrar, romper en el nombre de Jesús esos yugos. ¿Se entiende? Esto no es por menoscabar a nadie. Nosotros queremos realmente que nuestra iglesia sea toda ministrable. No tenemos que escondernos de nadie, ni tampoco estamos diciendo fulano es peor o es mejor que otro. No estamos jugando competencia de nadie entre ninguno. La realidad es que todos necesitamos del Señor. ¿Cuántos dicen amén a Él? Amén. Todos necesitamos del Señor. Amén. Hay algún par de cositas que quisiera. Mirá todo lo que. No puedo decir que no estuve bien hoy. Mirá todo lo que había para hablar y lo pasé por encima. Vamos, esto lo vamos a hablar. Está bueno. Algún día lo vamos a hablar. Efesios, capítulo 6. Efesios. Viene Gálatas y luego Efesios. Gálatas, Efesios. Efesios, vamos a capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 4. Dice. Bueno, vamos del 3, así no nos quedamos colgados.
Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Capítulo 1 de Efesios, versículo 3, ahora versículo 4. Según nos escogió en Él antes de qué. ¿Antes de qué? ¿Cuándo se fundó el mundo? ¿Quién lo sabe? Miles de años atrás. El hombre no tiene ni memoria ni tampoco. Pero quiere decir de que antes de que el hombre aún tuviera memoria o alguna crónica de cuando el mundo fue, ya Dios me tenía en su mente. Yo y vos estamos pensados por Dios antes de la fundación del mundo. Decía a tu hermano, Dios pensaba en vos. Dios pensaba en mí. Dios ya te tenía escrito. Dios ya te tenía en su corazón. Qué tremendo, ¿no? ¿Te conmueve esto? A mí me conmueve. Yo hay veces que me olvido hasta de mis hijos. Ni sé si están en mi casa o están en la casa jugándola. Y Dios, de antes de la fundación del mundo, Él minuciosamente ya me tenía en su memoria, en su corazón. Él ya me amaba, Él ya te amaba. Luego dice, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser, este es el punto clave. Versículo 5 es el punto que yo quería pisar, que quería tocar, que quería hablar, que quería transmitir, que quería ministrar. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Es decir, Dios te tenía pensado para que vos fueras su hijo, para que vos fueras de Él. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo, esa palabra dice que, aceptos. Aceptos en el amado con mayúscula es Jesús. Dios te aceptó a través de Jesús. Dios te tenía pensado, te tenía en su corazón para que ya fueses hijo de Él, esencia, la misma esencia de Dios sobre tu vida a través de Jesús. Este es mío, ya estaba comprado, ya Él había pagado, había librado el cheque, librado como quieras, imagínatelo, había soltado para que vos fueras acepto a través de Jesús como hijo. ¿Por qué hablo esto? Hay muchas personas que sufren el rechazo. Hay muchas personas que sufren el no sentirse amadas, que no se aceptan a sí mismas, porque tal vez no tuvieron padres que los criaran, porque tal vez los padres estuvieron, pero no fueron afectivos, no fueron padres presentes, porque tal vez estuvieron figurativamente, pero no le dieron, ¿cómo se diría? La calidad a la relación para que vos pudieras tener un corazón sano. Y hay gente que no se acepta a sí misma. Por eso qué bueno que Pablo nos recuerde literalmente de que si alguna vez fuiste rechazado, si alguna vez fuiste rechazada, lo que tenés que entender que aquellas dos personas que te trajeron al mundo fueron circunstanciales.
Esto es lo que es en liberación, o al menos cuando nosotros ministramos en los talleres. El primer punto que tocamos cuando ministramos a alguien es la niñez y la relación con su padre, porque el 90% de las carencias de un adulto no son de hoy, sino que vienen de ayer y se produjeron en el seno familiar. La relación con papá, la relación con mamá. Escucha bien lo que te voy a decir ahora. Ningún padre, por más bueno que sea y preparado que sea, ha hecho una tarea impecable y sin... ¿Cuántos somos papás de acá? A ver, papás o mamá. Levante la mano. Ok, voy a hacer una pregunta. ¿A quién de ustedes antes de ser papá les dieron un libro o un manual para aprender a ser padres? A ver, levanten la mano. A nadie. ¿Cómo se aprende a ser padre? Una vez que tenés tus hijos. A los golpes, equivocar. Como diría Serrat, se hace camino al andar. ¿O no? Algunos porque éramos muy jóvenes y los papás jóvenes tienen más tropiezos que aquellos papás tal vez un poco más preparados, pero tanto uno como los otros, ninguno ha hecho una tarea impecable. Ninguno hace una tarea sobre los hijos, pero escrita con mayúscula, que no haya tenido alguna circunstancia o alguna carencia. Ninguno, sencillamente porque nadie se enseña, de todos somos seres humanos. Quiere decir de que ya desde el vamos necesitamos ser restaurados en las carencias que tal vez no hemos recibido de nuestros padres. Ni que hablar. Y no voy a hablar de ningún caso específico. Ni que hablar si tuviste un padre dado la bebida, ni que hablar si tuviste un padre que fue un mal ejemplo, ni que hablar si tuviste un padre odioso, un padre... El punto es que una de las cosas que tenemos que realizar en nuestra vida es el rechazo. La raíz y el problema no es lo que circunstancialmente tal vez estés pasando hoy en el presente. Al no poder involucrarte con la gente, cuando te cuesta entablar una conversación, cuando te cuesta abrir el corazón con alguien, cuando te cuesta hablar y decir la verdad, cuando te cuesta relacionarte en los diferentes ámbitos de la vida, el problema no está ahí. El problema viene detrás. Siempre pensé en esto, que lamentablemente arrastramos nuestras carencias y el mal de hoy es la herida del ayer. A veces buscamos y buscamos mal. Tenemos un problema hoy y estamos buscando en el presente, cuando en realidad la herida se produjo en el pasado. Es sanador el hecho de que el apóstol Pablo nos haga entender de que por más que nuestros padres hayan hecho un cronograma de vida y un proyecto familiar y hayan dicho, bueno, vamos a traer a la vida, vamos a tener hijos y vamos a crear una familia, ya por encima de eso hay alguien que había pensado en mí, hay alguien que me amaba, hay alguien que me tenía en su mente, y que por encima de la falta de consideración de mis padres, Dios nunca se va a olvidar de nosotros. Nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Y Él te dice, sos acepto en el amado, porque por más que hayas pecado, yo te acepto a través de Cristo. Y cuando uno recibe esa sanidad en el corazón de ser acepto, de que ni siquiera aún Dios, con nuestro pecado que nos separaba de la presencia de Dios, aún Dios te dice, por Cristo yo te acepto, sos mío. Vení para acá. ¡Wow! ¡Qué sanador que es! ¿Amén?
Si tal vez tus padres en algún momento te rechazaron, o no tuviste el mejor ejemplo de ellos, hay oportunidad para nuestra vida. Quiero que le digas al hermano que está al lado tuyo: Dios te acerca. Sencillamente porque por Jesús, Él ya pensó en nosotros. Efesios capítulo 2. Versículo 1. Le voy a hablar a los cristianos que estamos acá. ¿Cuántos cristianos habemos acá? A ver. No me levante la mano por la mitad, porque soy medio cristiano, no. ¿Cuántos cristianos? Pues le voy a hablar a los cristianos. Capítulo 2, versículo 1 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, ¿cuándo dice ahí? En otro tiempo, cuando no estábamos en Cristo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, que dice ahí, opera, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El apóstol Pablo está marcando una zanja en el medio, está diciendo: miren, esto es una cosa y esto es otra cosa, está separando. Pero al mismo tiempo dice: bueno, pero hay un espíritu acá. ¿El espíritu de qué? ¿El espíritu qué? ¿De qué dice ahí? De la potestad del aire, que opera. ¿Qué quiere decir que opera? Que obra, que actúa, que trabaja. ¿Trabaja sobre quién? ¿Sobre los incrédulos? No, sobre los hijos. ¿Necesitamos liberación o no necesitamos liberación? Una pizca de desobediencia. Esto de eso, ya hay algo que ha influido sobre nosotros que necesitamos renunciar. Es así de sencillo. Príncipe de la potestad del aire, quien opera sobre los hijos de desobediencia. Y hay una desobediencia que está muy marcada, y justamente la leímos bien en el versículo 2, porque dice, versículo 1: y Él nos dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y vuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Hay cristianos que seguimos la corriente del mundo. Escuche, hay cristianos, hijos de Dios, que tenemos la misma línea de pensamiento que lo que tiene el mundo, que actuamos igual que actúa el mundo, que pensamos igual que ellos y que hablamos igual que ellos, y que solo cambiamos el comportamiento y nuestra adicción cuando estamos acá en el templo. Y si me decís que no es así, saquémonos, porque yo he sido así y lucho con eso. Yo trabajo en un ámbito de mundo, en una oficina igual que vos, un ámbito secular, y tengo que andar cuidándome de una manera tan tremenda, porque la trampa, Satanás es astuto. Yo tengo que estar fijándome hasta lo que digo, lo que hago, lo que pienso y todo. ¿Sí? Tengo que estar prestando atención, porque una palabra y ya estamos en desobediencia. Simple. La crítica. ¿Quién no criticó en estos últimos 5 días? A ver, levante la mano. Ya está. ¿Me entiende? La crítica, la murmuración, el pensar mal de alguien, el hablar mal de alguien.
con razón o sin razón, no importa. Porque cuando dice no murmuréis o no critiquéis, no levantes juicio, no te está diciendo si tenés razones o no, te está diciendo que no lo hagas, tengas o no tengas razón. Hola, hola. ¿Se entiende? Amén. Tenga o no tenga razón, no se hace. Porque no es un comportamiento. Entonces, lo que la palabra está diciendo es de que ahí sí aplicamos el texto que Satanás está como que, como león ruge. A ver si se equivoca, a ver si te mete la pata. Espera, que lo tengo ahí. El espíritu de la potestad del aire, quien opera sobre los hijos en desobediencia. Necesitamos liberación. Señor, perdóname, ¿qué fue lo que dije? No sea el fin de tu día que vos haces. Yo hablé mal. A veces uno mete la gamba inocentemente. Perdóname por la expresión, por estúpido. Lo digo por mí. No me di cuenta. Señor, perdóname. Que no, acá no me conté. Ahí tenés que pedir disculpas. Uy, mirá lo que le dije a tal hermano, mirá. Sí, hermano, mirá, te pido 1000 disculpas, mira, no te saludé o qué sé yo, no sé. Perdóname. A ver. ¿Quién es el espíritu de la potestad del aire quien opera? Si el apóstol Pablo lo saca a la luz, es porque le tenemos que dar obediencia. Y ser diligentes aún en esas pequeñas cosas, como decía, creo que era Graciela la semana pasada, en las pequeñas zorras que echan a perder la viña. Porque el desliz, la caída, comienza por un pequeño desliz. Tratemos de evitar, no le demos lugar al príncipe de la potestad del aire. Tercero, Efesios capítulo 4, y ya termino. Efesios capítulo 4, verso 17. En esto pues digo, requiero en el Señor. En esto pues digo, requiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles, algo que ver tiene con lo que hemos leído recién, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Aguantame un cachitito, versículo 17, ¿no? Sí. Hay una vida a la cual tenemos que literalmente renunciar. El apóstol Pablo, nuevamente, más abajo, quiero acortar un poco la distancia. El versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios, la justicia, santidad de la verdad. Hay un comportamiento que tenemos que cambiar. Pero para cambiar el comportamiento primero hay que cambiar la mentalidad. Si hay una manera de hablar que tengo que cambiar, ¿qué es lo que tengo que cambiar primero? Porque conforme a lo que pienso es lo que hablo. Conforme a lo que siento es lo que expreso. Y si mi corazón está herido, lo voy a expresar. Alguien que hiere, ¿sabe por qué hiere? Porque está herido. Alguien que insulta, alguien que menosprecia, alguien que... Es muy fácil leernos. Es muy fácil, así como cuando vos vas al médico y entras rengueando. Es decir, el problema está en la pierna, ¿no? Así como se da cuenta tan fácil, cuando vos hablás, la lectura es sencilla. Aquella persona que se la pasa degradando a todo lo demás y mirando el lado negativo en vez del positivo, es porque evidentemente en algún momento fracturaron su estima. Y no puede ver, no porque no quiera, porque no puede ver el lado bueno en los demás. Porque aprendió sencillamente a ver el lado malo.
¿Entendés? La persona que habla mal de los demás es porque ¿qué? Lo trataron mal, sembraron mal, constantemente. Sos un estúpido, sos un idiota, no servís para nada cuando era chiquitito. Y cuando fue grande, era un idiota, era un estúpido, no servía para nada. Porque conforme a lo que sembramos, es lo que se recoge. Es la ley, es una ley sine qua non, no falla nunca. Yo no digo que no hay que corregir lo deficiente, digo que tenemos que ser equilibrados aún en la manera de ver, y aún también, miren, una vez nos juntamos con todos los... es bravo el tema, es difícil, con toda la gente de liberación, y me acuerdo que fue un tema de charla, porque en liberación, cuando empezás a hablar con alguien, enseguida Dios te muestra, el Espíritu Santo muchas veces te muestra algo que la persona no dijo, pero no te muestra lo bueno, te muestra lo malo. Y uno a veces desarrolla un oído espiritual para las cosas que están mal en la otra persona para ayudarle. Pero, mire, yo descubro esto, hay un hilo tan fino, tan delgado. Porque así como Dios te da la capacidad de ver la parte negativa de la otra persona para ayudarla, también a veces esgrimimos y usamos mal ese discernimiento. Porque si lo usas en la carne, ¿sabes qué? Terminás criticando. Y eso es terrible. Una vez lo hablamos antes de vivir algo. O sea, cuando vos estás con una persona, con otra, a través del tiempo, enseguida hay temas que son patológicos espirituales, ¿no es cierto? Y sin darte cuenta a veces, yo mirá, fulano, mengano. Te digo la verdad, hemos pasado por eso también. Y Dios nos ha corregido, nos ha advertido, y hemos entendido. Uno desarrolla un ojo para ver clínicamente en la esfera espiritual lo malo del otro. Está bien para ayudar, pero a veces uno ve constantemente lo malo y no ve lo bueno. Y necesitamos un equilibrio para tratar a la gente. Si mira, en esta área estás equivocada, pero qué bien que haces esto, che. Qué bueno que está. Eso le digo. Te aliento a que lo sigas haciendo. Qué bueno que está eso. ¿Se entiende? ¿Amén? Entonces llega un momento que la gente, como los chicos, ¿viste? Los chicos llega un momento que te dicen, bueno, pero que dicen, al final todo lo que hago es malo. ¿Entendés? Desarrollamos un ojo clínico, pero para lo malo. Señor, danos tu visión. Amén. Hay cosas, como dice acá la palabra, hay cosas que aún por ignorancia hemos hecho mal. Pero Dios va a alumbrar nuestras tinieblas. ¿Amén? Y cuando Dios alumbra nuestras tinieblas, hay que dar revelación de aquella área y vos tenés la oportunidad. Y hay otras que han sido mal aprendidas. Han sido el aprendizaje de una experiencia que no fue nuestra, pero que la hemos visto que nuestros mayores lo han. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis ¿de quién? De vuestro Padre. Hay una manera que no agrada a Dios, que recibisteis de vuestros padres. Y eso nos pasa a todos. Te pasa a vos. Yo he recibido a mis padres. Escuchá lo que te voy a decir ahora. Amo profundamente a mis padres. Tengo la gracia de tener pan, todavía los puedo disfrutar. Si miro hacia atrás, tuve una infancia espectacular, no sé, porque gracias a Dios tuve esa gracia, tuve una muy buena infancia y considero que son muy buenos padres. Pero hay muchas cosas que tuve que renunciar respecto a ellos.
No sé si fui claro. Y no significa de que no los ame, es que ellos no me pueden dar la parte que viene de parte de Dios. Y hay cosas que por más que siendo excelentes padres, excelente enseñanza, excelentes principios, tuve que decirle, Señor, yo esto no lo quiero. Yo quiero lo tuyo. Señor, esto que viene de mi padre, Señor, no. Y lo mismo tendrán que hacer mis hijos. Amén. Necesitamos a Dios. Lo necesitamos. Primera de Reyes 14:22, 15:2, 15:26, 15:34, 16:15, 16:30. No es la hora, son versículos, capítulos y versículos. Si vos vas a Primera de Reyes, te vas a encontrar con todos los reyes de Israel y de Judá. Dice, y subió fulanito, tenía 16 años, e hizo lo malo ante los ojos de conforme a lo que su padre había hecho. Todos los textos dicen eso, después miralo en tu casa. O agarrate el libro de todo y dicen así. Muy poco hicieron lo bueno. A los 7 años subió fulanito, fue hecho rey, bárbaro, y anduvo en los malos caminos conforme a lo que su padre había hecho. ¿De dónde recibió lo que aprendió? ¿De dónde recibió lo que aplicó? De los padres. Los padres también hicieron lo malo. Y ya hay dos. Primera de Reyes, anótatelo, 16:15 y 16:30. Primera de Reyes, 16:15 y 16:30. Que esos dos últimos reyes, las macanas que se mandaron, dice, fueron mucho peor, hicieron la maldad más grande que todos los reyes que hasta ese momento habían estado. Quiere decir que la maldad no solamente se extiende, sino que se multiplica, se agrava, así como es la bondad y la bendición de Dios. Amén. Ponete de pie, Señor. Creo que está mal renunciar a los padres, porque aún los padres son puestos por Dios, por el Señor, para traernos al mundo. Pero sí hay herencia. Por lo menos, yo recuerdo cuando Dios me dio luz en esto. Hay muchísimas cosas más que podríamos haber hablado. Este es un pequeño extracto. Le pasamos un trapito así muy por arriba. Simplemente para que entendamos, para dejarle lugar, para darle lugar al Espíritu Santo para que Él nos hable. Y si hay de alguna manera alguna raíz de rechazo en tu corazón, si hay de alguna manera tenés problemas de carácter, problemas de efusividad, de un carácter no templado, muchas veces te dejas guiar por las pasiones, por la carne, tenemos que entender de que aún es tu pecado, que tenemos que esforzarnos y aún, como decíamos en un principio, tiempo y lágrimas. Porque hay cosas que podemos renunciar, pero hay otras que no. Hay otras que hay que llevarlas a la cruz para que mueran. Es el tratamiento de la carne. A la carne la tenemos que crucificar. No puedo decir, Señor, renuncio. Es parte, pero traerla total, Señor. Esto no lo quiero más en mi vida. No quiero más pasiones, no quiero más subidas y bajadas. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a poder agradarte y, por sobre todas las cosas, descubrimos en nuestro diario vivir que hay acciones, que hay actitudes, que hay palabras,
que realmente entendemos que te desagrada. Hay veces que no le prestamos la importancia, no le damos el lugar que realmente vos nos advertís en tu palabra de que hay una manera de vivir que es la que te agrada. Más que toda alabanza, más que todo cántico, que podamos con nuestra vida agradarte, con nuestras acciones agradarte, con nuestros pensamientos adorarte y alabarte. Señor, perdónanos porque a veces somos negligentes, porque a veces no entendemos, porque a veces no nos damos cuenta. Y a veces descubrimos que hay cosas en nuestro corazón que no funcionan, que no andan bien cuando chocamos en la vida. Cuando somos lo suficientemente tímidos o temerosos de no poder involucrarnos en ciertos ámbitos. Cuando nos da temor o vergüenza. Vivimos más sujetos a los temores y a la vergüenza que a la libertad por la cual nos pagamos. Y realmente queremos vivir libres en Cristo. Tener amistades sanas, matrimonios sanos, hijos sanos, relaciones sanas con nuestros hermanos, allí en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la empresa, en la fábrica, sea donde sea, Señor. Queremos aprender a relacionarnos sanamente y ser luz en medio de las tinieblas, Señor, porque de otra manera no estamos marcando la diferencia. Ayúdanos en este tiempo, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a no criticar, a no levantar juicio, a no tener un más alto concepto de nosotros mismos que aquel que debemos tener. El entender de que toda comparación con el prójimo es vana, que siempre debemos mirarnos a través del espejo, de nuestro espejo que es la palabra y el mismo Jesucristo. Y allí, solo en ese momento vamos a entender que nosotros mismos, como aquel que tiene carencia, no hay ninguna diferencia, que somos iguales. Y que todos te necesitamos y que todos nos debemos a vos. Hay una canción que dice: